verles, qué bueno es tenerles aquí hoy. Por la gracia de Dios, mis hermanos, ya terminamos un año y estamos continuando, ¿verdad? Después de las celebraciones de Navidad, Año Nuevo, ya estamos listos en este 2020 para retomar nuestro estudio verso por verso de la palabra de Dios. Y bueno, 2020 y el 2040, si el Señor nos permite llegar allá, nuestra encomienda no ha cambiado ni cambiará. Queremos predicar todo el consejo de Dios de Génesis, Apocalipsis. Creemos que Dios la inspiró, la respiró, que si quieres conocer el carácter, la mente de Dios está en su palabra. Creemos que es nuestra máxima autoridad absoluta, ¿verdad? Dada a la iglesia y a todos los seres humanos, ¿verdad? La máxima regla de fe y conducta, ¿verdad? Conciencia, a la que todas nuestras conciencias deben de ser conformadas a ella. Y algo muy importante es eso: Dios no nos ha dejado solos, mis hermanos, ¿verdad? Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el sustentador de la iglesia. Él la compró con su preciosa sangre y hoy podemos acudir a Él. Dice Mateo 28:20, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En invierno no, porque hace mucho frío. No dice eso, ¿verdad? Cuando hay problemas no, porque me asusto. No, ¿verdad? El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Juan 16, 23, 24 dice: en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto les digo, que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre se los dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pidan y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y por eso estamos aquí, para escuchar atentamente a nuestro Señor y pedirle. Juan 15, 7 nos da la fórmula: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, si tú permaneces en Cristo y sus palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras y será hecho, ¿verdad? ¿Cómo nos permanecemos en Él? ¿Verdad? Dice Juan 14, 21 y 23, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esto es lo que queremos en el Señor, venir a Él, que el Señor haga morada en nosotros. Y es lo que queremos, que toda idea, toda doctrina, ¿verdad? Cualquier pensamiento sea filtrado y conformado a la Escritura. Y no queremos que la Biblia diga algo que yo quiero que diga. No queremos ser guiados por prejuicios, por tradiciones, meras tradiciones. Queremos que la Escritura nos dé forma y le dé forma a nuestra fe y a nuestras vidas, ¿verdad? Y eso es a lo que venimos al Señor. Acuérdate, la palabra de Dios no depende del ser humano para ser interpretado, para subsistir. Al contrario, nosotros dependemos de Dios, de su revelación completa que ya nos dio. Y esa es mi tarea como maestro de la Biblia, como pastor: entender lo que el autor respiró aquí. Porque hay un tema durante estos 66 libros, escritos por más de 1000 años, durante un milenio, poco más de un milenio. Hay un tema, porque es el mismo autor, y ese es mi compromiso, y es lo que necesitamos los creyentes hoy más que nunca: permanecer en la Escritura. Pedimos esto. Y bueno, creemos eso. Mientras estamos en la Escritura, somos limpiados, somos alimentados, somos rehabilitados. Eso es algo muy importante. Capacitados para llevar a cabo toda buena obra que Dios nos demanda. Y cuando hacemos eso, es cuando comenzamos a vivir la vida en abundancia que Él promete. Muchas veces solamente escuchamos y pretendemos vivir una vida en abundancia. No, para que se cierre el círculo tiene que ser conocer la palabra, ser alimentados por ella, ser rehabilitados y poner por obra. Y entonces comenzamos a vivir esta vida en libertad. Y bueno, vamos a retomar nuestro estudio en Primera de Pedro, ¿verdad? En esta carta escrita por el apóstol Pedro, pero hoy voy a dedicar un poco más tiempo en recapitular la carta, porque hace exactamente un mes, o un poquito más de un mes, que le pusimos pausa, ¿verdad? Y es importante recordar lo que venimos hablando acerca de la carta, primera carta a Pedro, y después vamos a ver 2 versículos, porque creo que es para lo que nos va a dar tiempo. Pero bueno, recordando esta carta hermosa escrita por Simón Pedro, hijo de Jonás, quien Cristo le apodó Petros, piedra, ¿verdad? Lo eligió como vocero de los 12, como líder de los discípulos, nos enseñó muchas cosas en los evangelios a través de él. Y cuando estudiamos la Biblia es muy importante el contexto,
¿verdad? No solamente el contexto de lo que dice, sino entender el contexto político. ¿Qué estaba pasando en ese momento? El contexto social. Así como nosotros hoy estamos viviendo esto de Irak, todo esto de las elecciones, había un clima político y un clima social en aquel tiempo, ¿verdad? Porque eso le da peso a la interpretación de cada carta. Nos damos cuenta que no solamente son leyendas o son poemas que alguien escribió ahí cuando estaba inspirado viendo el cielo, no, son cosas que sucedieron a personas de carne y hueso como nosotros, con familias, con hijos, con pruebas, con situaciones, gente que tenía que ser fortalecida en su fe, ¿verdad? Gente que necesitaba esperanza, porque así como en Medio Oriente estaba en medio de tribulación. Imagínate, nosotros podemos pensar que vivimos bajo un mal gobierno, o que estamos en una sociedad difícil, ¿verdad? Y eso es obvio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues vivimos rodeados de pecadores y eso hace difícil nuestro caminar en este mundo. Pero estas personas no eran diferentes, vivían bajo el gobierno de Nerón, uno de los monarcas más locos de Roma, que imagínate, por puro orgullo iba a incendiar Roma para poder construir más, y luego después le echó la culpa a los cristianos, y después se hizo famoso el circo romano. ¿Cuál era la diversión de aquellos tiempos? Pues tráete unos 5 cristianitos y que se los coman los leones y nosotros nos divertimos viéndolos, ¿verdad? Este mismo hombre, ¿verdad? Orgulloso, sádico, mandaba que los cristianos fueran embarrados de brea y los usaba como antorchas humanas. Y él se paseaba en medio de ellos desnudo, imagínate. Esa era la sociedad en la que vivía esta gente a la que Pedro le está escribiendo. No conforme con eso, la misma sociedad era abusiva. Nada que derechos humanos, que el Día Internacional de la Mujer o del Hombre o de esto, del otro. La esclavitud en su mayoría era inhumana. Los esclavos eran solamente objetos. Las mujeres y los niños eran reprimidos, abusados. Los niños, si el papá no le gustaba al niño porque le había crecido mucho la oreja, lo tiraban, lo echaban allá y después lo agarraban y lo usaban pues o como esclavo o para la prostitución, ¿verdad? En fin, o sea, la naturaleza humana depravada siempre manifestándose en toda su expresión. Ahora, si tú ves la historia, el cristianismo vino y cambió esa cara de Roma, aunque después de siglos otra vez la naturaleza humana malvada se torció, ¿verdad? Y eso no es ajeno a nuestros días. Hoy vivimos en una cultura también muy malvada, ¿no? Como aquella sociedad. Obviamente nosotros no nos damos cuenta, porque ya estamos acostumbrados, en muchas cosas no nos damos cuenta porque estamos acostumbrados a vivir en este mundo, que ya se nos hace normal las cosas. Pero vivimos en una sociedad que ya cambió la cultura, cambió el idioma. O sea, en nuestras mentes, checa las películas, ¿verdad? Lo que llamábamos malo, ahora es bueno. Lo que llamábamos aceptable, ¿verdad? Ahora ya es vergonzoso. Y ya es algo fuera de época, intolerable, que creas en Dios, que hagas lo correcto, ¿verdad? Es muy importante que observemos eso. Por eso esta carta es muy relevante para nosotros, mis hermanos. Hoy, igual que en aquel tiempo, es muy difícil seguir a Jesucristo con todo nuestro corazón, como el Señor nos lo pide, ¿verdad? Obviamente nuestras fuerzas es imposible. Hay dificultad, a esto me refiero. Y necesitamos estar parados en la roca de la verdad, porque la persecución no ha terminado. Satanás aborrece la iglesia, aborrece la verdad, está difamando a la iglesia. Muy feos, tú los puedes ver. No todas las iglesias son, la otra vez leí eso, no todas las iglesias son tóxicas. Oye, ¿de qué estás hablando, mi hermano? La iglesia de Cristo no puede ser tóxica, no es así, ¿verdad? Y el Espíritu Santo dirige a Pedro a escribir esta carta para animarnos, para consolarnos, porque vivimos en un mundo donde no es fácil seguir a Cristo y es imposible fuera de él. Ahora, esto es lo que nos está enseñando Pedro, cómo mantenernos firmes en la verdad ante esta sociedad con una filosofía humanista, atea, temporal, ¿verdad? Que nos está, como dice la palabra, constantemente obligando a tomar su forma. ¿Cuál es la medicina, verdad, que la palabra de Dios nos da para sobrevivir la aflicción y mantenernos firmes, verdad? Y bueno, lo primero que nos dice Pedro, lo estuvimos viendo, es conoce, entiende, recuerda constantemente tu identidad. ¿Quién eres? Porque eso te va a llevar a entender tu propósito para vivir. El mundo está en tinieblas, no sabe de dónde viene, a dónde va, por qué está aquí. Nosotros sí lo sabemos porque la palabra de Dios nos lo ha enseñado. Cristo nos compró con su preciosa sangre. Tenemos un creador del cielo y la tierra para el cual vivimos y existimos. Estamos aquí para brillar como luminares en el mundo.
Pero no solamente es nuestro propósito, tenemos privilegios. El privilegio de orar a Dios, lo que leí hace ratito, de orar a Dios y pedirle, Señor, y que el Dios del cielo y la tierra nos escuche, porque la Biblia dice que Dios no escucha al impío. Antes de Cristo Dios no nos escuchaba, pero hoy nos escucha, ¿verdad? Tenemos que recordar nuestras promesas. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas por las cuales nos podemos mantener firme aún en la peor de las circunstancias, ¿no? Como los mártires, ¿verdad? Cuando les van a cortar la cabeza o cuando ven a su familia que van a ser precisamente torturados. Hay promesas preciosas que les levantan, ¿no? Como Esteban, cuando estaba siendo apedreado y volteó al cielo y estaba Jesucristo de pie, lo vio y murió lleno de gozo diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Todas esas razones, mi hermano, son poderosas para que a pesar de las dificultades tengamos esa firmeza necesaria en este mundo inestable. Y es tan importante la Escritura para que entendamos nuestro cristianismo, porque hoy en día muchas veces se ha diluido eso. Y bueno, en resumen, Primera de Pedro nos dice cuál es ese cristianismo. Nos dice Primera de Pedro 2, 9 al 10: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Y eso lo vimos en su tiempo, pero esta es una tremenda gracia de Dios derramada sobre nosotros, mis hermanos. Y eso necesita producir una respuesta en nosotros. ¿Ok? Eso es lo que nos dice lo que somos. Entonces, esto nos debe mover a responder como cristianos en confianza y obediencia. Y entonces Pedro pasa a darnos nuestras responsabilidades a lo que Dios nos ha dado. Es como si alguien llega y te dice: ok, aquí te van $2 millones con este propósito. ¿Qué vas a hacer con esos $2 millones? Tiene que haber una respuesta. Tienes que pensar en hacer algo con todo eso que te acaban de dar, ¿verdad? Tú decides si ser infiel o decides ser fiel. Es lo mismo. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Esto es maravilloso. Entonces tenemos responsabilidades, nos dice Pedro. Y la primera responsabilidad es procurar un cambio interno. Esa es la primera responsabilidad. Procurar un cambio interno, ¿verdad? Y si seguimos leyendo ahí el capítulo 1 nos dice: ya que han sido escogidos para ser linaje de Dios. Imagínate, eso es increíble, no nos cabe en la cabeza. Ya que hemos sido escogidos para ser sus sacerdotes, su nación, su pueblo, ya que antes no habían alcanzado misericordia y hoy la han alcanzado, ya que están puestos para anunciar las virtudes, la hombría, el honor, la gloria, la majestad del que los llamó. En primer lugar, dice, esta es su primera responsabilidad: absténganse de los deseos carnales que están batallando contra su alma. Ya tienen una nueva naturaleza, ya tienen un nuevo corazón, nuevos intereses, nuevas metas, nuevos apetitos. Bueno, ahora absténganse de todo lo que lucha en contra de esas cosas. Absténganse, pónganlo a un lado, ni siquiera lo piensen. Dios ya me dio lo que necesito, soy una nueva criatura, pero activamente necesito responsablemente amar a mi Dios. Como ya lo vimos, guardando su palabra en mi corazón, decidiendo en fe y obediencia no tener nada que ver con mis tinieblas pasadas. Mentira, lujuria, lo que tú quieras, en lo que podías vivir antes de Cristo. Y bueno, una vez que estás luchando y estás absteniéndote de esos deseos carnales, nos lleva a nuestra segunda responsabilidad: asegurarme de que mi conducta externa está manifestando ese cambio interno. Eso lo hablamos mucho en esta iglesia, pero es muy importante. Ha habido un cambio de naturaleza, es lógico que debe haber una conducta diferente en el mundo en el que vivo, ¿no? Y cuando esto sucede, estoy siendo luminar en un mundo en tinieblas, porque el mundo camina, vive de una misma forma, va a un mismo camino, está perdido. Y cuando alguien camina de una manera distinta, se nota, ¿verdad? Y Pedro nos dice cómo, dice: mantengan buena, es decir, honorable, una manera justa de vivir delante de los incrédulos. ¿Para qué? Para que nuestro Dios y Salvador sea glorificado. Y nos comienza a decir en qué consiste, ¿verdad? A ver, ¿en qué consiste esto, Pedro? Entonces, necesito poner más leyes, tradiciones religiosas, obra social,
Activismo político, ¿verdad? Hay que cuidar las ballenas, hay que cuidar esto. No, dice Pedro, se trata de un carácter cristiano. Y es interesante en lo que se va a enfocar. Pedro dice, en medio de esta generación rebelde, ustedes necesitan manifestar una conducta sumisa y obediente, porque eso es muy raro en una cultura caracterizada por la soberbia y la rebeldía, que inmediatamente saca sus pancartas y dice, no estoy de acuerdo, yo quiero mis derechos. Pedro y sabes qué, eso como que de repente nos vuela la cabeza, pero lo único que nos está diciendo Pedro es esto: sean como Cristo, sean como su Salvador, son de Él. Dice Mateo 11:29, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. El más poderoso de todos, el Dios eterno, es manso y humilde de corazón. Y dice una promesa hermosa: hallaréis descanso para sus almas. Ese es el punto. Nuestra batalla es esta, pero no es automático. Por eso dice Pablo, dice el Señor, lleven y aprendan. Cada uno debemos de estar haciendo esta decisión diaria. ¿Por qué disciplinas espirituales? Por lo mismo, porque despierto y puedo decir, hoy muero a mí mismo, hoy voy a andar en amor, hoy no voy a buscar mis derechos, hoy voy a estar listo para dar, para amar, para servir, para honrar, para respetar al más cercano, a mi prójimo. Porque al hacerlo con mi prójimo lo estoy haciendo con mi Dios y me estoy pareciendo a mi Señor Jesucristo. Entonces esta sumisión y obediencia manifiesta nuestra nueva identidad, porque hoy somos hijos de Cristo, que es manso y humilde. Y entonces, basándonos en este cimiento, vamos a construir nuestro testimonio creíble de Cristo delante de los incrédulos. Ahí es donde alguien has oído, pues es que tenemos que tener un buen testimonio delante de los incrédulos. Así es lo que Pedro nos está diciendo. Y entonces avanzamos en la carta y nos dice que hay 4 áreas principales donde interactuamos socialmente y donde debemos manifestar este testimonio ejemplar delante de los incrédulos de mansedumbre y obediencia. Lo primero que nos dice es en la sociedad, con respecto a nuestras autoridades y gobierno. Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, ¿verdad? Porque toda autoridad ha sido puesta por Él, de modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y acarrea para sí condenación. Entonces dice, lo primero, imagínate, le está hablando a gente con un gobernador o con un rey como Nerón. Y Pedro le está diciendo eso, Pablo nos lo dice también. Sin importar si son justas o no, Dios manda a sujetarnos a ellas, a respetar, a orar por ellas, a menos que nos obliguen a hacer algo que va en contra de lo que Dios manda, ¿verdad? Pero esto es algo importante, porque mientras el mundo entero está maldiciendo y está poniendo posts de, ay, ¿por qué está ¿Qué pasa, verdad? Critica, se rebela contra las autoridades, dice la Biblia, tú ora por ellas. Dios las estableció. Queremos honrar a Dios. Eso es una actitud de brillo para el Señor Jesucristo. Segundo, nos da otra área. Pedro nos da otra área. Todo esto lo puedes leer ahí en Primera de Pedro. Las autoridades en nuestro lugar de trabajo. Esa es la segunda área donde brillamos como cristianos con esta actitud, con esta nueva naturaleza. ¿Cómo vive el mundo incrédulo? Criticando, murmurando, quejándose, haciendo como que trabaja porque hace como que le pagan, ¿verdad? Robando el tiempo, haciendo mal trabajo, rebelándose contra su autoridad de trabajo. ¿Qué nos dice el Señor? No, ustedes si son cristianos, cualquiera que sea tu área de trabajo, ora por tu jefe. Ora por tu supervisor, sé sumiso, sé obediente, sé el mejor trabajador que exista para que Cristo sea visible a los ojos de los que no son salvos, porque estamos siguiendo a Cristo. Luego nos habla de nuestra tercera área en la cual debemos brillar, ¿verdad? Aquí lo puedes seguir leyendo en Primera de Pedro. Las autoridades en el interior de nuestra familia. Esa es la siguiente área. Dices, no, ya nos salvamos, no. Comienza a decir eso, las autoridades en el interior de nuestra familia. Y a la mujer, que es el tercer punto, ¿verdad? A la mujer le enseña, ¿sabes qué? Mujer, tu más fuerte herramienta de evangelización para ganar a tu marido inconverso y para hacer brillar a Cristo es un corazón transformado que se manifiesta en una conducta casta, amable y respetuosa, ¿verdad? No posibilitadora, ¿verdad? No está hablando de eso, pero sí una conducta casta, amable y respetuosa delante de Dios, ¿no? Y comienza a enseñar, ¿no? Mujer, depende del Señor, depende de recursos espirituales. No te apoyes en tu arreglo externo para sentirte segura, para manipular tu entorno. Adórnate por dentro con un espíritu afable y apacible. Guarda silencio en confianza en tu Señor sin temer ninguna amenaza.
Sujétate a tu marido, ¿verdad? Como Sara, la madre de las mujeres de fe. Obviamente es el mismo principio que en el gobierno, ¿verdad? Si te obligan a hacer algo que va en contra de Dios, ahí no. Pero en todo lo demás puedes hacerlo. Y al hombre también le dice: hombre, manifiesta sujeción, humildad y mansedumbre en tu matrimonio para ganar a tu familia para Cristo, para hacer visible a Dios en el mundo. Y aunque tenemos un diferente rol dentro del matrimonio, también al hombre nos dice: tú vas a dar cuentas, tú eres el responsable delante de Dios, ¿verdad? Y nos recuerda: ustedes hombres también están bajo autoridad, la autoridad obviamente del gobierno, en tu trabajo, pero estás bajo la autoridad de Cristo, tu cabeza, ¿verdad? Tampoco estás en la familia para hacer lo que quieras, ¿no? Entonces nos dice eso: manifiesta tu hombría para brillar en Cristo. ¿Cómo? Con este corazón transformado, aprende a vivir sabiamente con tu esposa. Y nos dice cómo: dale, otórgale, asígnale honor, trátala como un vaso frágil, trátala como coheredera de la gracia junto contigo. Ve el matrimonio ambos como un regalo del cielo, ¿verdad? Y todo esto, varones, nos ayuda a cuidar nuestra comunión con Dios, y cuando esta no está rota, nuestras oraciones no tienen estorbo. Eso termina diciendo Pedro, ¿verdad? En el capítulo 2, ¿verdad? Capítulo 2, no, nuestras oraciones no tendrán estorbo. Perdón, capítulo 3, final. Y finalmente, ¿dónde manifestamos el último lugar? No de prioridades, pero de estas 4 listas, ¿verdad? En la sociedad, en mi trabajo, en mi familia. Y Pedro se va a dedicar los últimos capítulos a decir nuestra identidad, cómo la podemos manifestar, nuestra conducta en la iglesia, ¿verdad? Aquí es donde Pedro va a tomar más tiempo, porque somos el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Somos la esposa de Cristo, el conjunto de creyentes. Eso significa iglesia, eclesia, la asamblea de Dios, ¿verdad? Aquí en la iglesia es donde tomamos enseñanza, donde aprendemos, donde somos fortalecidos de una manera muy especial, donde Dios se hace presente de una manera muy especial cada vez que nos reunimos. Por eso es que es tan atacado este tiempo y tiene tanta oposición para que no vengas a la iglesia y para que sea de lo primero que te desanimes. ¿Ok? Las estructuras de autoridad como el gobierno, el trabajo, la misma familia, ¿sabías que van a dejar de existir? Eso dijo Jesucristo: un día no vamos a ser ni siquiera esposos, esposas, padres o hijos. Pero la iglesia va a continuar, va a existir por la eternidad. ¿Por qué? Porque ¿qué somos como iglesia? La familia de Dios, ¿verdad? Y eso es eterno. Y Pedro va a hacer esto: profundizar en esta obra de gracia en nuestros corazones. Y nos va a exhortar a esto, a manifestar esta actitud con todo nuestro corazón. ¿Cuál es esta actitud? La mente de Cristo, ¿verdad? Desde el versículo 8 en el capítulo 3 nos dice: finalmente sean todos de un mismo sentir, de un mismo corazón, un pensamiento. Eso es algo que tenemos que procurar como iglesia, porque es como vamos a poder manifestar todo lo demás allá, ¿verdad? Sujeción, mansedumbre, humildad. Pero aquí en la iglesia tenemos que comenzar con cuidar y proteger este sentir, este pensamiento donde Cristo es el centro y el modelo. ¿Cuál es este sentir? Filipenses 2, 1 al 5. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo de amor, son preguntas retóricas, ¿verdad? ¿Hay estímulo en estar unidos a Cristo? Respóndeme sí o no. ¿Hay consuelo de amor en Cristo? ¿Hay compañerismo en el Espíritu Santo? Sí. ¿Hay afecto entrañable? Y dice Pedro: llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unánimes, unidos en alma y pensamiento. ¿Cuál es este pensamiento? ¿Cuál es lo que tenemos que decir primero? Versículo 3. No hagan nada, y nada es nada por egoísmo o vanidad. Esos son nuestros problemas más grandes, el egoísmo y la vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás, ¿verdad? La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Una vez más, ¿quién es nuestro modelo, hermanos? Jesucristo. Por eso lo hacemos. Y de ahí procede a hablarnos cómo Cristo manifestó este pensamiento. Cuando oyes y dices, nosotros tenemos la mente de Cristo, no está diciendo que nosotros tenemos la capacidad de crear o de hacer cosas así. No, lo que está diciendo es que tenemos esta mente. Filipenses 2, 6 al 11. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Cómo lo manifestó?
siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, ¿qué hizo Jesucristo? Se rebajó voluntariamente, tomó la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Te das cuenta? Jesucristo es nuestro modelo. Así es como ese es el pensamiento que debemos procurar. Jesucristo nunca hizo nada por egoísmo o vanidad, sino en humildad. No se consideró a sí mismo superior, aunque lo era. Pero imagínate, Jesucristo no vino a velar por sus intereses, no vino a decir, a ver, aquí no me están dando la majestad que yo merezco, y sí la merece. No vino a exigir sus derechos. A ver, todos estos tienen que ponerse de rodillas, porque yo soy Dios y el Creador. No. ¿Sabes qué vino a hacer? A buscar y salvar lo que se había perdido. Pecadores volubles, injustos, impíos, desagradecidos. ¿Y sabes qué vino a hacer? A perdonarnos, a servirnos, sacrificarse por nosotros. Esa es la mente de Cristo. Ese es el mismo amor, ese es el mismo sentir. Y cuando nosotros procuramos ese sentir, ¿qué crees? Hay unidad en la iglesia. La unidad no se hace porque tomemos café o porque vayamos a una fiesta, o porque digamos todos que somos los super amigos y nos unimos a los optimistas. No, la unidad se produce en la iglesia cuando nosotros buscamos este sentir de Cristo entre nosotros, ¿verdad? Y es una responsabilidad no solo del pastor, no solo de los líderes, sino de cada uno de los creyentes, cada miembro de la iglesia. Y no nada más nos dice, no solo procuren eso, procuren la compasión entre ustedes. ¿Qué significa eso? No se estén juzgando y criticando, llenos de orgullo y amargura y falta de perdón. Al contrario, dice, sírvanse, ayúdense, véanse con compasión, porque la verdad es que cada uno de nosotros tenemos la misma urgencia de la necesidad de la gracia de Dios. Porque todos nosotros sin la gracia de Dios solamente pereceríamos, nadie puede sostenerse. Entonces ténganse compasión, no se critiquen, no se llenen de amargura. Procuren el amor fraternal. ¿Qué es esto? Somos miembros de la familia en la fe, nuestro Padre es Dios. Entonces tenemos que tratarnos como verdaderos hermanos en la fe. Esto es algo importante porque a veces en nuestras familias somos como Caín y Abel, ¿verdad? Que nos queremos matar los unos a los otros. Pero en la iglesia no es así. Somos hermanos en la fe. ¿Qué significa eso? Dios nos trata con ternura y con compasión. De esa misma manera tenemos que tratarnos unos a otros. No es porque digas, yo siempre soy Terminator y qué. No, no debe ser. Dice otra cosa, procuren y promuevan entre ustedes la misericordia. ¿Qué es eso? No darnos lo que merecemos. Sí es cierto, somos imperfectos, somos pecadores, pecamos unos contra otros, nos lastimamos unos a otros. ¿Por qué? Porque esa tristemente es nuestra naturaleza. Un día ya no la tendremos. Pero dice el Señor, perdónese 70 veces 7, ofrézcanse paciencia, dense la misericordia que Dios les dio a ustedes, ¿verdad? Porque finalmente estamos siendo equipados con el amor de Cristo. Tienes lo necesario para perdonar. Dice, sean amigables, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Procuren esta mente benévola, amable, compaciente, como Cristo con nosotros, ¿verdad? ¿Hay un chorro de gracia divina cayendo sobre nosotros? Simplemente voltea al lugar correcto, ve al lugar correcto y dala, otórgala. Dice, no devuelvan mal por mal. Seguimos leyendo ahí, ¿verdad? No devuelvan mal por mal, ¿verdad? O sea, reaccionen de la manera correcta delante del maltrato y del pecado de otros contra ustedes, porque eso es lo que se vive en la iglesia. Aquí no es el cielo, tenemos que entender eso. La iglesia no es el cielo. Ni yo soy tampoco Jesucristo o tengo un cuerpo glorificado. Todos tenemos esa situación. Entonces lo que nos está diciendo es, no devuelvas mal por mal, que guardes la falta hasta que te desquitas, o que nunca más vuelves a hablar o que te vas de la iglesia, cosas por el estilo. El pecado contra nosotros, ¿verdad? Nos dice, no devuelvas insulto por insulto, maldición por maldición, ¿verdad? Todo eso es aquí en la iglesia. Acuérdate, es una contradicción total de tu fe.
decir, no, yo me voy a desquitar, yo no voy a perdonar a este. Es una contradicción total vivir tu vida diaria con un vocabulario lleno de groserías y maldiciones y el domingo venir y decirle, Dios, te amo, alabado seas. No es así. Santiago dice, no pueden salir dos fuentes de una misma boca, ¿verdad? No puedes maldecir con tu boca, porque de lo que maldice tu boca está lleno tu corazón. Eso es algo muy importante. Y dice Pedro, ¿saben por qué? Dios los llamó para que hereden bendición. ¿Cómo podrían maldecir de dicho o de hecho si Dios los llamó para que heredaran bendición? Y bendición es lo contrario a maldición, hablar bien de. No es coherente. Pedro nos dice, vivan en un mundo como el que vivimos, en un mundo como en el que vivió, totalmente injusto, donde no solo hay injusticia, sino enfermedad, terremotos, malos gobiernos, muerte. Vivan precisamente haciendo lo correcto, porque este es el secreto y la clave de una vida feliz y abundante. A pesar de terrible persecución que iban a vivir ellos, a pesar de opresión, nos da la clave Pedro. Primera de Pedro 3, 10 al 12, que es el Salmo 34. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y haga el bien, busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cuál es la clave para una vida abundante? No estoy diciendo una vida sin problemas, sino para una vida feliz. ¿Cuántos de nosotros batallamos precisamente con el estrés, ¿verdad? Con la depresión, con el temor. Esa es la clave. Esa es la clave. O sea, no importa qué tan bien te estés cuidando del colesterol. No importa qué tan bien estés procurando una buena educación. No importa qué tan bien quieras cuidar el planeta, ¿verdad? O clamar a tus ídolos para que te den lo que según tú necesitas. La clave del bienestar para vivir en un mundo impío y malvado es esta. Dice el Señor, refrena tu lengua del mal y del engaño. No le des rienda suelta a tu carnalidad. Ese es tu problema. Ese es tu problema, mi problema, el problema de la iglesia, el problema de este mundo. Si somos creyentes, no le des rienda suelta a tu carnalidad. Refrena tu lengua. Imagínate un freno de mano que tienes, no sé, donde quieras, y es decir, póntelo. Refrena tu lengua del mal. Cuida lo que vas a hablar. Fíltralo a través de la luz de la Escritura. Y tus labios no hablen engaño. Igual, el padre de las mentiras es Satanás. Dale el control del Espíritu Santo a tu vida. Decide apartarte del mal para hacer el bien. Dice la Biblia, eso es lo que nos está diciendo. Haz una decisión. Busca la paz con todos. También sigue leyendo ahí lo que dice aquí, ¿verdad? No, busca la reconciliación. No vivas en un eterno conflicto con todo. Ahí va la hermanita, la conflictiva. O el hermanito, el conflictivo. Con todo el mundo tiene pleito. Y dice que cuando encuentres la paz, no te despegues de ella. Síguela, cuídala, promuévela, ¿verdad? Con el sentir de Cristo, con todo lo que ya vimos. Y eso es lo que te dice. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría sentirnos seguros? ¿Cuántos de nosotros nos gustaría no estar teniendo temor del cambio climático, la tercera guerra mundial? Escucha esto, por favor, enfócate, porque es lo que está diciendo. Refrena, abstente de los deseos carnales que batallan contra tu alma. ¿Por qué estoy tan seguro de esto? ¿Sabes qué es lo que necesita tu vida? ¿Sabes cuál es el saludo de los sacerdotes o la bendición sacerdotal hacia los judíos o los israelitas? Decía que el rostro del Señor resplandezca sobre ti. Y eso es lo que dice este versículo. Los ojos del Señor están sobre los justos. Sus ojitos de Dios eterno están sobre los justos, los que hacen o los que quieren hacer lo que Dios requiere. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero pon esto, por favor, y no lo tires a la basura. Ponlo porque es real, porque sí es verdad. No lo pases nada más por alto. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Ok? Si tú estás haciendo el mal,
No importa que digas que vienes a la iglesia el domingo, no importa que digas que tienes una membresía, que te bautizaste o que lo que sea, si tu manera de vivir es estar haciendo el mal, el rostro del Señor está contra ti y no es un buen lugar para estar. No hacer todo lo anterior que acabamos de ver, no procurarlo, es hacer el mal. Necesitamos desengañarnos, mis hermanos. No solamente somos malos si violamos, si matamos, si somos narcotraficantes o terroristas. Somos malos cuando no estamos procurando estas cosas, cuando sigues caracterizado por las obras de la carne y de las tinieblas, celos, iras, contiendas, chismes, murmuraciones, rebeldía, groserías, mentiras, orgullo, crítica, envidia, cuando no estás dispuesto a soltar tus tinieblas, tus pecados, tus ídolos, tus malos hábitos, tus vicios, incluyendo pornografía, cigarro, alcohol, marihuana o cualquier otro estupefaciente. Si no comienzas por traer todas esas cosas al altar del Señor, porque todos venimos con algo de esto, con mucho de esto, ¿verdad? Si no son vicios, son estas actitudes pecaminosas. Y cada día de nuestras vidas necesitamos venir al altar del Señor, despertar: Señor, aquí vengo a tu altar. ¿Y sabes qué era un altar? Un lugar de muerte, un lugar donde se ponía algo y que el fuego cayera y lo quemara por completo. Y eso es lo que tenemos que hacer con todo esto cada día de nuestras vidas. Señor, aquí está. Soy esto, es la verdad, pero no lo quiero. Ya no es parte de mí. Yo ya no soy esa persona. Me escogiste para ser tu linaje. Me escogiste para ser tu sacerdote, tu pueblo, tu familia. Te lo entrego. Esto es tuyo. Cada día que me permitas despertar y mientras no me llames a tu presencia, desde aquí, desde mi cama, antes de poner un pie en el piso, una vez más, Señor, aquí estoy presente delante de ti, Señor, porque a ti te estoy sirviendo y aquí está mi mugre, Señor. Por favor, límpiame, lávame, incinera eso, por favor, te lo ruego, y haz todo lo que tengas que hacer alrededor. Toma las decisiones que tengas que hacer, rinde cuentas para que eso cambie. Y toma esta decisión: Señor, yo quiero hacer lo bueno, soy tuyo. Señor, quiero andar en la luz. Lávame, Señor. Yo quiero traerte honra. Señor, lo que más ocupa mi mente este día es que quiero que estés contento conmigo, porque me has amado, porque me has salvado, porque tú diste lo mejor de ti para mí, porque me has enriquecido, porque me has comprado. Y lo mínimo que puedo hacer, Señor, lo mínimo que puedo hacer es traerte esta decisión, porque no tengo otra cosa que darte. ¿Para qué te sirve esta vida? Pero sí te puedo traer mi decisión, sí te puedo traer mi vida. Y yo sé que el único valor que tiene es que tú la has lavado y que tú me has amado. Y es entonces que, a pesar de cualquier circunstancia adversa, de cualquier perseguidor o heridor en tu contra, enfermedad, temblores, terremotos, cambios climáticos que dependen de Dios y no de nosotros, que a pesar de guerras, rumores de guerras, de malos gobiernos, a pesar de una sociedad enferma, enterrada y nadando en tinieblas, dice la Biblia, podrás amar la vida y ver días buenos. ¿Por qué? Por esa sencilla razón: los ojos del Señor están sobre ti y sus oídos atentos a tus oraciones. Y entonces habrás encontrado libertad, gozo, esperanza, un corazón libre de las horribles obras de la carne, y vas a manifestar lo otro sin problema. Y vas a tener una vida abundante. ¿Cuántos quieren una vida abundante, mi hermano? Y vas a confirmar que esto es lo que requieres para ser feliz. No que te den más dinero, no que tengas más trabajo, más coches, más esto, más lo otro, puras cosas externas. No. Logros temporales, placeres sin límite. Una persona transformada por el Espíritu Santo es una persona llena del Espíritu Santo y de abundancia. Que puedas vivir feliz a pesar de un gobierno y de un trabajo con jefes injustos, con gobiernos injustos. Que puedas vivir gozoso en la familia imperfecta y con tantos problemas a la que perteneces. Ahora, preguntas retóricas. ¿No dices que eres hijos de Dios? ¿No presumes con todas las letras que amas a Dios, que eres salvo? Mis hermanos, a grandes rasgos de eso se trata el cristianismo, y cualquier otra cosa es copia barata. Es más, es falsa. Ahora, esto es muy importante que chequemos, porque en esto es en lo que tenemos que crecer, hermanos.
Tenemos que crecer en esto porque esto es el cristianismo. Y yo creo que era muy importante retomar precisamente esta recapitulación. Ahora vamos a ver los dos siguientes versículos y vamos a ver la primera parte de este mensaje solamente que tenemos hoy, para gloria de Dios, Cena del Señor, comunión. Y yo titulé el mensaje también razones por las cuales podemos y debemos mantenernos fieles en un mundo malvado. ¿Verdad? Veremos estos dos versículos y ese es el punto que veremos hoy solamente. Ser fiel a la verdad, al Señor te librará del temor. Recuerda, no sueltes todo lo que acabamos de decir porque es parte del mismo texto. Es mi primer punto y el que vamos a ver hoy. Sé fiel a la verdad, al Señor te librará del temor. Y dice el versículo 13, ya concluyendo con todo esto, recapitulación, dice: ¿y quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Mas también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santifiquen a Dios, el Señor, en sus corazones. Hasta ahí vamos a ver. Y dice ese texto: si hacen todo esto, ¿quién es aquel que les podrá hacer daño? Si siguen el bien. Daño es esta palabra: lastimar, herir, injuriar, exasperar. También me llama la atención que significa corromper, obligar con crueldad, amargar el alma, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestra mayor arma de defensa contra todas estas cosas, mis hermanos? Me gusta esa palabra: seguir lo bueno. ¿Sabes qué significa eso? Tener celo por lo bueno, desear lo bueno. ¿Qué acabamos de leer? Los ojos del Señor están ¿sobre quiénes? Sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Y aún en la práctica, mis hermanos, es difícil aún para la gente más malvada hacerle daño a alguien que está demostrando celo por el bien, ¿verdad? Aquellos que se esfuerzan, que están deseosos, que se están empeñando por hacer el bien. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia, no de su propia justicia, por religiosidad o sus prejuicios, sino celo por lo bueno, celo por lo anterior, por un carácter cristiano, por conocer la voluntad de Dios, por amarla y seguirla. ¿Ok? Alguien que tiene celo por lo bueno no es alguien que tiene un alto concepto de sí mismo y que se cree mejor que los demás. Alguien que tiene celo por lo bueno no es alguien que esté siendo celoso de ritos o tradiciones o que utilice un hábito religioso o algo así. Está hablando de una actitud de amor, de honra, de lealtad y de respeto hacia Dios, en respuesta a su bondad, a su perdón, a su gracia. Mira lo que decía Pablo, porque esta es la actitud de aquel que tiene celo por lo bueno. 1 Timoteo 1:15. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y mira lo que dice Pablo: de los cuales yo soy el peor de todos. ¿Okay? No se está considerando mejor. 1 Timoteo 1:16. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún los peores pecadores, aún con los peores pecadores. De esta manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Este era el entendimiento de la misericordia de Dios. Entonces, ¿cuál era el pensamiento de Pablo? ¿Qué significa tener celo por lo bueno? Mira Pablo, Filipenses 1:21-22. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo. Morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Más adelante, ¿qué dijo Pablo? Cuantas cosas eran para mí ganancias. Y está hablando de todos sus títulos y credenciales y medallas. Todas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Literalmente esa palabra significa como estiércol, para ganar a Cristo. Y termina diciendo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo que fui también asido por Cristo Jesús. Cristo me encontró a mí y yo no voy. Cristo me encontró y no me suelta, pues yo me agarro de Cristo y tampoco lo suelto. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. De esto se trata, celo por lo bueno, mis hermanos.
Alguien que entiende que no es mejor que los demás, al contrario. Alguien que entiende su propia necesidad de la gracia de Dios, pero que ha experimentado el amor de Dios. Y entonces, por haber experimentado este amor, desea con todo su corazón responder en honra y obediencia. Sabe que no tiene los recursos, pero entiende que Dios ya se los dio. Cuando tiene esta actitud, se hace evidente. Y es difícil que alguien quiera o se atreva a hacerle daño. Seguir el bien, ¿verdad? Demostrárselo por lo bueno. Esforzarse por hacer el bien. Como les dije en otras ocasiones, a veces viene la tentación y no luchamos ni tantito. Pues soy débil, ni modo, y ahí voy como Pinocho, ¿verdad? A hacer lo malo. Este deseo de hacer el bien, de empeñarse siempre, y requiere fuerza, requiere actitud, requiere decisión. Y esta debería ser nuestra confianza, nuestra seguridad. Esta es la manera en la que nos debemos proteger, hermanos. Porque piensa en eso, mi hermano. ¿De qué manera queremos sentirnos seguros cuando no tomamos en cuenta a Dios? Piensa. Te equivocas en algo, sucede lo que sea, ¿y sabes cuál es la primera reacción que tenemos para protegernos? Mentira, fraude, justificarme. Ya me libré, soy bien listo. Pero sabes que la realidad es que tarde o temprano todo sale a luz. Y cuando sale a la luz tu mentira, quedas avergonzado, pagas la consecuencia de tu falsedad al doble o al triple, lo que piensas que habías ganado o ahorrado. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? ¿Quieres protegerte? Utiliza lo que acabamos de decir. Efesios 6:13. Pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para resistir al enemigo en tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición. Checa cuáles son las dos primeras cosas de nuestra armadura. ¿Cinturón de qué? Verdad. Habla la verdad. ¿Y la coraza de qué? La justicia de Dios, lo que Dios requiere. Jesucristo dijo en las bienaventuranzas: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué es justicia? Es ver la justicia de Dios práctica, instaurada en mí mismo y en el mundo. Otra vez, no lo que yo creo, no mis prejuicios, sino lo que Dios dice. Y esa es nuestra más grande protección, hermanos: amar la justicia de Dios, seguirla con celo. Ahora, ¿nos está dando una garantía de que nunca nadie nos va a poder hacer daño físicamente? No. O sea, donde sí nunca nadie nos va a hacer daño es en nuestra fe, ¿verdad? Porque vimos que esta parte de hacernos daño es precisamente eso. Entonces no vas a flaquear, no vas a ser corrompido en tus pensamientos como la semilla que vimos hace unos domingos, ¿verdad? Que por la prueba tropieza. No vas a volver a ser oprimido cruelmente por tus pecados porque eres libre. Tu alma no se va a envenenar o amargar contra Dios y su verdad. O sea, espiritualmente sí vas a estar seguro y lleno de gozo, de principio al fin. Pero físicamente no podría ser no el caso, ¿verdad? Jesucristo dijo: en el mundo tendrán aflicción. Es posible sufrir físicamente por causa de la verdad, ¿verdad? Los consiervos de Pedro y Pedro mismos iban a sufrir la persecución de Nerón. A los filipenses Pedro les dijo: a ustedes les es concedido sufrir por causa de la verdad, pero era un privilegio. Y Pablo se sentía así. Después de ser apedreado en Listra, ¿te acuerdas cómo animó a los discípulos? Hechos 14:22. Casi si todo pues desfigurado, yo creo que por las pedradas, confirmó los ánimos de los discípulos, les exhortó a que permanecieran en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, ¿verdad? O sea, en otras palabras, el mayor temor que podemos tener está en nuestra mente, ¿verdad? Al ver las circunstancias. Pero cuando practicamos la justicia y la verdad, podemos sentirnos seguros a pesar de lo que sea. Pero por eso Pedro continúa diciendo: más también, ¿verdad? Si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Este texto nos está diciendo es que quizá pueda ser, contrario a lo que esperábamos, a lo mejor Dios decida que tengas alguna tribulación física por causa de tu fe, ¿verdad? Como Pedro, como Pablo, como los seguidores de Cristo. Y si esto sucede, dice: considérate muy bienaventurado. ¿Te acuerdas? Mateo 5:10-12. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos le pertenece. Esa es una promesa eterna, maravillosa. Pero si no tienes idea del reino de los cielos, no te vas a ver a mucho. Versículo 11. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue. Es interesante, mi hermano, porque nuestra tendencia es a agüitarnos todos, como decimos por allá, ¿verdad?
a sentirnos mal porque están hablando mal de nosotros. Pero aquí nos dice que Dios nos bendice cuando la gente los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra por ser mis seguidores, dice Jesús. Y dice la orden: alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas les persiguieron de la misma manera. ¿Ok? Entonces, ¿de qué formas podemos ver la bienaventuranza de padecer por hacer lo correcto? Pedro les va a decir más adelante a sus lectores, ¿verdad? Primera de Pedro 5:10. En su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús, después de que hayan sufrido un poco de tiempo. No importa si son 80 años de sufrimiento, es poquito comparando a una eternidad. Él los va a restaurar, los va a sostener, los va a fortalecer y los va a afirmar sobre un fundamento sólido. ¿Qué nos dijo Santiago? Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pablo, que escribió, 2 de Corintios: no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se desgaste, el interior se renueva día en día. Porque esta leve tribulación, subraya momentáneo, porque es momentáneo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, las circunstancias, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y eso es lo que nos está diciendo, mis hermanos. Pídele a Dios: Dios, yo quiero entender lo que significa ser cristiano. Sí, tal vez llegaste con otras motivaciones. Todos llegamos muchas veces a la iglesia con necesidad, y es cierto. Pero una vez que estás aquí, puede Dios abrirte los ojos y entender qué significa ser cristiano. Que ser cristiano no es para ir como irías con los ídolos, como antes ibas a que te limpiaran para que ya te fuera bien, o hacer cosas por el estilo. No es tu mejor vida hoy lo que Dios te ofrece. Tu vida verdadera, ves en la palabra de Dios que está escondida en Cristo. La palabra de Dios te dice: lo que se ve es temporal, no te preocupes. La Biblia nos enseña que lo que no se ve es eterno, y ahí es donde tenemos que poner nuestros ojos, ¿verdad? Y entonces podemos entender que es un privilegio el ser identificados con Cristo y decir: no sigue la corriente que todos seguimos, por tanto me cae gordo. Juan 15:18-19. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecen al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Un cristiano no está para que el mundo le aplauda, no va a suceder. Pero ustedes ya no forman parte del mundo, yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Eso es lo que se sabe a la hora de la persecución. Es importante también diferenciar la causa del padecimiento, hermanos, porque a veces estamos padeciendo por causa de nuestras necesidades. Es distinto. Aún en eso Dios nos ayuda. Pero aquí estamos hablando de otro tipo de padecimiento, a causa de este celo genuino y correcto por honrar a Dios, con tus pensamientos, con tus actos. Y cuando haces eso, estás anunciando las virtudes de aquel que te llamó. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces en medio de la tribulación? Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santifiquen a Dios en sus corazones. Estamos en esta última parte. ¿Sabes de dónde viene este texto que está diciendo Pedro? De Isaías. Me llama la atención cómo el mismo Pedro, aunque está dando la escritura inspirada por Dios, acude a la misma escritura, ¿verdad? Y está en Isaías 8:12. Checa conmigo, dice Isaías 8:12: no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. No temas lo que ellos temen, ni tengas miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santifica. Sea Él tu temor, sea Él tu miedo. Entonces Él será por santuario. Esto es precioso. ¿Sabes cuál es el contexto, el que le da poder a esta interpretación? Dios le está hablando a un rey de Judá que se llama Acaz. El reino de Israel se divide en dos partes, ¿verdad? 10 reinos se quedan en un lado, se llama Israel, y el reino de Judá se queda aparte, ¿verdad? Israel se vuelve rebelde, Judá también desobedece, pero todavía más lentamente. Pero en este momento hay una crisis política, ¿verdad? Israel, las otras 10 naciones, las otras 10 tribus se confabulan con Siria y van a venir a invadir Judá. ¿Okay? Estamos hablando de una guerra horrible, de lo que se ve en Medio Oriente, horrible, ¿verdad? Y se están juntando para venir. Y entonces Acaz, en lugar de confiar en el Señor, pretende hacer él una alianza política con el pueblo de Asiria, ¿verdad? Entonces está haciendo una alianza política cuando Dios le está diciendo: oye, ¿qué estás haciendo, Acaz? Confía en mí, yo soy tu protección. Montones de veces Dios los había librado milagrosamente. Y esta es una buena
enseñanza para nosotros, mis hermanos, porque estamos en una prueba, en una situación, incluso en un error, y lo primero que hacemos es dejar de confiar en Dios. Y comenzamos a apoyarnos en nuestra propia prudencia, comenzamos a buscar todo tipo de recursos humanos, ¿verdad? Que al final nos sale más caro y en el peor de los casos terminamos deshonrando a Dios con nuestra incredulidad. Pero cuando estamos enfocados en hacer lo correcto, vienen pruebas, dificultades, y si estás enfocado en lo Señor, son oportunidades para honrar a Dios con tu fe. ¿Verdad? Esa es la fe. Piensa en eso. Hoy se dice mucho acerca de la fe, pero la fe es sinónimo de confianza en lo que Dios ha dicho. Eso es fe. Fe no es nada más fe en la fe o sentirte optimista. Fe es decir, Dios dijo blanco, negro, azul. Yo creo que es blanco, negro, azul. Y vivo por eso. Y eso es lo que Pedro nos dice. Si esto les llegara a suceder, porque en efecto, sí es verdad, cosas malas le ocurren a gente buena. Sí es cierto. Así como a Cristo. ¿Quién era más bueno que Cristo, mis hermanos? Nadie. Cosas malas le ocurrieron a Cristo, a Pablo, a Pedro, muchos testigos fieles de Dios, que dice Hebreos que Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Y dice, cuando esto suceda, no se amedrenten, no tengan temor de los hombres. ¿Qué le dijo Jesucristo a sus discípulos? Los envío como ovejas en medio de lobos, sean astutos como serpientes, inofensivos como palomas. Y les empieza a hablar de todo lo que va a suceder, porque les habla del futuro. Y les comienza a decir, Mateo 10:24, el discípulo no es mayor que su Señor. Mateo 10:24, ni el siervo más que su Señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, o sea, piensa en eso, mi hermano. Hablaron mal de Cristo y dijeron chismes, lo acusaron injustamente. ¿Cuánto más a nosotros? Dice, así que no los temas, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de cubrirse, de saberse. Lo que les digo en tinieblas, díganlo a la luz. Lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. O sea, tarde o temprano viene el Señor y va a poner todo a la luz. Y Mateo 10:28, este es mi punto. No temas a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Por eso es tan importante que tengas una visión eterna. Teme más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese es Dios. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pajaritos para llevarlos al sacrificio. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no teman. Más valen más ustedes que muchos pajarillos. Y procede a decir, entonces, si estás en este tipo de pruebas y en ese tipo de situaciones donde puedes decir, no, si con que diga que no creo en Cristo ya me salvo. Bueno, dice el Señor, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces nos dice, no tengan temor de los hombres, porque si tú temes más a los hombres que a Dios, ¿sabes qué va a pasar? Vas a terminar negando a Cristo. Vas a terminar negando a Cristo y es un precio muy alto. Por eso nos dicen, no teman ni tampoco se conturben. Literalmente, no se agiten. No se sobrecojan, no se turben. Esto es algo que debemos de ir ganando, mis hermanos, mientras vamos madurando. Sufrir por causa de hacer lo correcto es una oportunidad y un privilegio de recibir, una oportunidad de recibir bendiciones espirituales. Si en su soberanía Dios nos concede eso, no habla de que tú busques el sufrimiento, no habla de eso, eso no es bíblico, no habla de que tú te lastimes, no está hablando de eso. Está hablando de que si en su soberanía Dios permite una cuestión así, si Dios te hubiera hecho nacer en Medio Oriente, algo por el estilo, sufrir realmente, dar tu vida por Jesucristo, hubiera sido una oportunidad. Hoy tenemos la oportunidad de entregarle nuestras vidas. Pero lo que nos está diciendo es esto, no te amedrentes, no te turbes. Dice, santifica a Dios en tu corazón. Ya estamos en lo último. ¿Qué significa santificar a Dios en mi corazón, mi hermano? Acuérdate, santificar implica consagrar, apartar, poner en un lugar especial, donde no hay lugar para otra cosa. Ese lugar solamente cabe esa cosa. Es un lugar exclusivo, ¿verdad? O sea, debido a la majestad, la gloria, lo valioso de esa cuestión, no puede haber otra cosa ahí. Y eso es lo que estás adorando o venerando. Y tienes que recordar eso. Tu corazón solo tiene un trono. Y ese trono lo debe ocupar Jesucristo. ¿Qué lo ocupaba antes, mi hermano? Mis ídolos, mis deseos, ¿verdad? Cualquier cosa que no esté en la parte más alta de mis prioridades, ¿verdad? Es un ídolo. Puede ser mi familia, mi trabajo, mis capacidades.
Y en ese contexto nos está diciendo, no temas a los hombres. Asegúrate de estar poniendo tus ojos en el Señor y Salvador, no en las circunstancias, no en otras cosas. Teme a Él. ¿Qué dice el resto del texto? Checa el que dice Isaías 8:12. No llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. No temas lo que ellos temen, ni tengas miedo. Ahorita, ¿cuál es el peor temor de las personas? Pues todo este rollo de migración, todo este rollo de las guerras, todo este rollo del cambio climático. El Señor te dice, no llames conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, no temas a lo que ellos temen. ¿Qué tienes que hacer? Versículo 13. ¿Puedes leerlo conmigo antes de que lo pases para allá, mi hermano? El anterior, porque quiero que lo leas conmigo. Isaías 8:12 al 14. Dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santifica, sea Él tu temor, Él sea tu miedo, entonces Él te será por santuario. O sea, no temas lo que un incrédulo teme, mi hermano. Sí, el incrédulo está temblando por el cambio climático, por las guerras, por las inseguridades que sufre, porque su mayor necesidad es proteger su orgullo, su soberbia, y tiene sus recursos. Pero nosotros tenemos al Señor y a Él debemos temerle. Para eso tiene que latir nuestro corazón, mis hermanos. Nos surge tener temor limpio de Dios. Es algo muy importante. Algunos puntos con los cuales sabes cuánto temes al Señor. Cuando tú tienes la iglesia, tu comunión con tus hermanos, la adoración a Dios, incluyendo el servicio de domingo, darle a Dios lo que es de Él, ¿verdad? En diezmos y ofrendas, tu servicio a Él cuando tienes todo esto como tu última prioridad, lo estás menospreciando. No estás entendiendo quién es Él. Te estás sirviendo a ti mismo. Sigues pensando que no es tan importante. Pero cuando entiendes quién es Él, vas poniendo las prioridades en su lugar. Tus apegos cambian, tu amor, tu adoración, tu seguridad, y está en el lugar correcto. Le das las riendas de tu vida, sabes que Él es tu dueño, sabes que por Él es que cada día abres tus ojitos y utilizas todo lo que tienes para su gloria. Cuidas tus actos privados y públicos, tus pensamientos, tus intenciones, tus palabras. Y mis hermanos, por cuestiones de tiempo no seguimos adelante en todo el texto, pero creo que es algo muy bueno entender estas cosas. ¿Qué podemos hacer? ¿Estás entendiendo tu nueva identidad? ¿Le estás santificando en tu corazón? La pregunta a lo mejor sea en este día, ¿tienes una nueva identidad? ¿Estás en Cristo? ¿Cómo andas en estas 4 áreas? ¿Qué manifiesta tu vida? ¿Está coherente con la fe que dices tener? ¿Estás santificando a Dios en tu corazón? ¿A quién temes más, a Dios o a los hombres? ¿A qué amas más, a tu Dios o a tus ídolos? Dios quiere ser tu santuario, mi hermano. Dios quiere ser tu paz, tu gozo, tu esperanza. Dios cuida mucho mejor a tus hijos que tú. Pero Dios te llama a mantenerte fiel en este mundo malvado y perverso. Y es algo muy serio. De eso depende tu vida. Puedes escuchar los mensajes que quieras de cómo tener tu mejor vida hoy. 5 puntos para que seas más feliz y para que te rías con más gozo. Pero espero que te esté cayendo el 20 de lo que es ser cristiano. Y hoy tienes esa oportunidad, hoy tenemos esa oportunidad de entregarnos a Cristo, de rendirnos a Él, de rendirte a Él. Y hoy vamos a recordar el pacto de pactos, ¿verdad? La cena del Señor, la comunión. Pero hay un requisito que sí ponemos en esta iglesia para que lo tomes. Que en primer lugar, que en verdad te hayas entregado a Él. Que entiendas lo que es el temor de Dios. No entender el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Es algo que puede traer según Primera de Corintios 11, que puede traer precisamente condenación a tu corazón. ¿Qué significa esto? Comer indignamente el pan y la sangre de Cristo. Que con tu boca digas que conoces a Cristo, pero con tus hechos vivas como si no existiera. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Porque vamos a tener la cena del Señor. Que esta mañana discutiste con tu esposa, te enojaste y no, pues ya pequé, ya no puedo participar de la comunión. No estamos hablando de eso. Si eso fuera, jamás podrías participar. A veces decimos 3 palabras y de 3 palabras una ya está mal. Más bien me refiero a esto, mi hermano. Que por causa de menosprecio de tu corazón a Dios, esto sea solamente un rito más.
que no estés dispuesto o dispuesta a traerle a Dios tu vida y entregársela, como te dije, decirle: Señor, aquí está esta bola de masa horrible. En otras palabras, ¿qué es tomar indignamente? Que no estés dispuesto o dispuesta a hacer nada por tu pecado. Que ya sabes, ya se va a acabar, qué chido, ya mañana les digo con lo mío. Que vengas, ¿tienes adicciones? ¿Te gusta la marihuana? ¿Te gusta el alcohol? ¿Te gusta lo que sea? ¿Te gusta la pornografía? Que estés dispuesto a decir: Señor, ya no lo quiero y voy a hacer lo que está alrededor de mí para que ya no lo tenga en mí. Si no estás dispuesto a hacer nada, no participes, porque estás comiendo y bebiendo condenación. No estás entendiendo lo que Cristo hizo por ti. Por otro lado, si vienes sucio, sin importar qué tan terrible hayas hecho, lo que hayas hecho no importa, qué tan feo te hayas tropezado, si te raspaste la nariz, si te rompiste todo, pero si vienes arrepentido, si estás entendiendo que Dios es eterno, santo, si has entendido que Dios de ninguna manera va a dar por inocente al culpable, que tus pecados merecen la condenación eterna, pero si estás reconociendo que Cristo vino al mundo para librarte de esos pecados, si estás reconociendo en verdad que Él derramó su sangre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, si entiendes y valoras el cuerpo de Cristo partido en tu lugar, porque eso representa este pan, si valoras la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario por ti, porque esa sangre que se ve que derramó Señor Jesucristo debía haber sido la tuya, y eso representa el jugo de uva, por la cual puedes ser limpiado, perdonado, reconciliado. Si entiendes que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y que la sangre derramada de Jesucristo fue lo que te proveyó este perdón de pecados, que hay un pacto nuevo ahí que recordamos en el pan y el jugo de uva, las obras de Cristo para darme salvación, quien satisfizo la justicia de Dios. Si entiendes que venir a Cristo es dejar de confiar en ti mismo para salvarte o para exigirle perdón a Dios o sus bendiciones, y ahora confías en Cristo, en su obra perfecta, entonces sí, ven, participa de la comunión con Cristo. Y si ahorita te está cayendo el 20, hazlo el Señor de tu vida, porque la invitación es para que vengas, no para que no vengas, para que tomes, no para que no tomes, para que tengas vida delante de Él. Y sella esa decisión en tu corazón con esta ordenanza. Vamos a ponernos de pie, por favor, y si quieren repartir los elementos de la cena del Señor. Este es un momento muy solemne, mi hermano, entre tú y el Señor. Discierne lo que significan estos dos elementos, mi hermano. Algo que ya sucedió en el pasado, algo que afecta a tu presente y tu futuro, algo que debe afectar tu vida diaria, porque estamos hablando del poder de Dios. Estamos hablando no de una historia, leyenda. No, Jesucristo fue a la cruz, partió la historia en dos, se levantó de los muertos, está sentado a la derecha del Padre, envió a su Espíritu Santo ya, y está en nosotros. ¿Cuál es tu vida? ¿De qué eres esclavo? Hoy puedes ser libre. ¿Qué estás amando tanto más que Jesucristo? Debes dejar de amarlo. No puedes amar a dos amos, no puedes. Vas a aborrecer uno y vas a amar al otro. Te invito a esto, mi hermano. Los tiempos que estamos viviendo son muy importantes. Abre tus ojitos. Independientemente de eso, sabes que el Señor podría llamarte a cuentas hoy. Siempre estás diciendo: ay, no, que no me muera yo, lo que sea. Dios te podría llamar a cuentas hoy. No importa si eres joven, niño, grande. ¿Estás listo? Jesucristo puede venir hoy por su iglesia. Y Él ya dejó condiciones de paz. Dice Lucas 22:14. Cuando era la hora de la Pascua, ¿verdad?, se sentó a la mesa y con Él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua
antes que padezca. Porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Estamos esperando una cena de estas, mi hermano, en la mesa con nuestro Salvador. Eso está en la palabra de Dios, en Apocalipsis, en los profetas. Viene Jesucristo y vamos a estar cenando con Él en las bodas del Cordero. Pero hoy esta es una promesa de eso. Hoy esto es una realidad y un símbolo de mi libertad, de mi salvación, de mi perdón, de mi transformación. No seamos, mis hermanos, no practiquemos hipocresía. Y por cierto, hipocresía no es que no seas perfecto. Nadie es perfecto en este mundo. Ya te expliqué bien de qué se trata. Y dice el Señor, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes, porque les digo que no beberá más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Ahí viene el Señor, mi hermano. Ahí viene. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: Calvary, este es mi cuerpo, lo di por ustedes, para su perdón, para su libertad. Recuérdenlo, cómanlo y hagan esto en memoria de mí. Puedes comer el pan. Señor, y así como fueron machacadas las uvas para producir este jugo de uva, Señor, así tu cuerpo fue molido, Señor, y tu sangre fue derramada, Señor, para ofrecernos un nuevo pacto. No para pretender vivir en dos reinos al mismo tiempo, sino para vivir realmente en el reino de la luz, Señor. Nos rescataste de las tinieblas, Señor. Hoy, Señor, al comer este pan, queremos pedirte, Señor, que tú limpies nuestras tinieblas, nuestros pecados, Señor. Dice tu palabra que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ayúdanos a entender, Señor, que abrazar nuestros pecados, Señor, y amarlos equivale a condenación. Es algo espantoso que solo va a traer muerte, solo va a traer condenación, solo va a traer esclavitud a mi vida, Señor. Pero tú ya derramaste tu sangre, Padre, para que yo sea limpio, para que me esfuerce en caminar para hacer lo correcto, Señor. Tu sangre fue derramada, la puerta está abierta, tu brazo está extendido, Señor, y yo recuerdo esto. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Pues toma. Gracias, Señor. Así pues, todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Vamos. Y Señor Jesucristo, esto es algo que ya ocurrió, Señor. El pacto está sellado. Señor, la obra está hecha, la puerta está abierta. Y yo te pido por nosotros como iglesia, Señor, que podamos brillar para ti, Señor, y que podamos poner por obra todas estas cosas, Señor, porque tú, Señor, ya lo hiciste posible, Señor. Y el reino de los cielos viene, Señor, y queremos ser hallados por ti, dignos, Señor. Queremos ser hallados por ti, Señor, velando y orando, Señor. Gracias, Señor. No lo merecemos, Señor, pero lo recibimos por fe, Padre. Y dile: pecado se volvió, aunque no lo conoció.
fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló llevando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Redentor bendito, Emmanuel. Mi pecado rescata, el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Su cuerpo el pan, dile. Su cuerpo el pan, su sangre vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Redentor bendito, Emmanuel. Del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo él. Eres nuestro libertador, Señor, Salvador. Mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, mi Dios. Eres la luz, alúmbranos. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Redentor bendito, Emmanuel. Del pecado rescatas, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo él. Jesús el Mesías, sobre todo es. Tú eres sobre todas las cosas, Rey precioso, Dios eterno, Señor. Y a ti entregamos estas oraciones, Padre, y recibimos tu palabra, Señor. Y, Señor, nos encomendamos a ti, Señor. Señor, y te pedimos que termines tu obra en cada uno de nosotros, Padre, y que hayamos escuchado, Señor, y que esto afecte nuestra vida diaria, Señor, y podamos ser sal y luz en el mundo, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, Padre, en el nombre sobre todo nombre. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Dios les bendiga y les dé una semana preciosa. Y una vez más les recordamos también a los servidores que en unos 10 minutos aquí nos vemos en el santuario para tener una juntita. Todos los que estén sirviendo, por favor.